Quiero que abras tu Biblia, Salmo 78, 19, que te vayas ahí, que dejes ahí tu Biblia abierta. Dios va a hablar a tu corazón. ¿Cuántos lo creen? Dios va a hablar algo que es muy serio, pero muy bueno para nosotros como sus hijos. Así que cuando ya lo tengas abierto en el Salmo 78, vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, te bendecimos en esta hora. Te pedimos que tú seas el que nos hable, Señor. No es un hombre, lo reconocemos, no es un hombre, eres tú a través de él, Señor, que tú nos hablas, tú nos guías, nos alientas, pero también nos das la dirección correcta para que anden nuestros pasos. Así que te bendecimos y preparamos hoy nuestros oídos humildes, sensibles a tu palabra, a tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Yo te pongo en pantalla Salmo 7. Ay, pero espérese, no hemos hecho nuestra declaración. Qué bandido soy. Póngase de pie, levante su Biblia. Qué bueno que me recordaron, porque ya a esta edad ya se me olvida todo. Levante su Biblia. Diga conmigo, mi Biblia es palabra inspirada por Dios para hacer luz y guía al que se encuentra perdido en oscuridad. Da fuerza al debilitado. Es alegría a mi corazón. Es para alcanzar mi destino. Es fuente de vida, de salvación, de fe, de milagros. Gracias, Señor. Es alimento espiritual. Hoy desato su poder en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mis negocios, sobre mi iglesia. Creo con todo mi corazón que es verdad lo que en ella está escrito. Y si la obedezco, soy bendecido abundantemente y mi vida nunca más será la misma. Amén. Si vas a aplaudir, aplaude fuerte. Me encanta cómo hacemos esta declaración, me encanta oírlos. ¿Y saben por qué? Porque estamos predisponiendo nuestro corazón, nuestro ser para recibir esa palabra de Dios, que la verdad, miren, tal vez vamos a hacer un mensaje más adelante sobre el poder de la palabra, pero la palabra es poderosa, la palabra es viva, es el Señor en medio de nosotros hablando a nuestros corazones. Así que Salmo 78, hoy sí, Salmo 78, 19, es escalofriante esto que vas a leer, pero la verdad tiene mucho para nosotros hoy en día. Dice la palabra del Señor, Salmo 78, 19, ellos se quejaron de Dios y dijeron, ¿será capaz Dios de darnos comida en el desierto? ¡Wow! Cuando yo examinaba este Salmo 78 me quedaba con la boca abierta, pero en él vemos un contraste muy claro. Vemos la ingratitud y la infidelidad del pueblo de Israel, como también vemos la misericordia y la fidelidad de Dios para ellos. Cuando tú lo lees, te das cuenta claramente que la intención y el propósito del salmista es, al listar toda la historia de Israel, ahí se enfoca en eso. Cuando él lista la historia de Israel, el propósito, el deseo de él es crear conciencia, es traer a memoria no solo a su generación, sino que generaciones postreras, varios errores que el pueblo de Israel cometió. Primera de Corintios 10 nos dice que todas estas cosas quedaron registradas para que sea ejemplo para nosotros. Así que esto es lo que está haciendo el salmista, dejándonos un ejemplo, enseñándonos cosas en las cuales el pueblo de Israel cometió faltas contra Dios. Y una que me llamó mucho la atención, me sacudió en el interior, fue la incredulidad del pueblo. Yo no sé si tú sabías, pero si tú lees el Salmo 78, te vas a dar cuenta que la incredulidad contiene un alto grado de provocación para con Dios. Cuando tú eres incrédulo, provocas al Dios vivo, y esto es peligroso. Déjame hablarte algo sobre lo que es la incredulidad. Quiero enseñarte esto que dice la palabra en Hebreos 3:12. Dice la palabra del Señor así: así que, hermanos, presten atención y sobre todo cuídense. Eso está diciendo. Presten atención y cuídense de que en ningún momento, en que ninguno de ustedes se esconda la maldad ni la falta de fe. Wow, mira lo que está diciendo la palabra. Queridos hermanos, quiero que pongan atención. Queridos hermanos, quiero que se cuiden de lo que voy a decirles.
tienen que tener mucho cuidado de que ninguno de ustedes se esconda la maldad ni la falta de fe. No le den la espalda al Dios viviente. Esto es tremendo. Y te voy a decir por qué. Porque la palabra nos enseña que dos cosas nos apartan de Dios. Dos cosas nos hacen darle la espalda a Dios y una es la maldad. De hecho, cuando vemos Isaías 59:2 dice que nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades hacen que no haya un muro entre Dios y nosotros y Dios no nos escuche. Así es como dice la palabra. Pero entonces vemos nuestra maldad, nuestros pecados. Hay gente que me da mucha risa porque está en pecado y dice que Dios me escucha. No, 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 señores. El Señor no escucha al pecador. El Señor dice que oye la oración ¿de qué? Del justo. Del pecador no. El pecador está de lejos. Y esto es interesante que lo veamos. Ahora, un pecador arrepentido es otra historia. ¿Estamos ahí claros? Pero al contumaz lo ve de lejos. Entonces, y el otro punto que dice es la incredulidad. Yo no sé si tú sabías, pero esta incredulidad se desprende del griego apistía, lo que está ahí apuntado, apistía. Y este griego nos enfoca en algo y hace una connotación interesante. Entonces cuando en Hebreos dice, tengan cuidado, que no haya maldad, pero tampoco incredulidad, dice que no haya apistía. Y la apistía tiene una connotación directa en infidelidad. ¡Wow! Pastor, ¿cómo así? Entonces usted me está diciendo que si yo soy incrédulo, ¿soy infiel a Dios? Sí, te lo estoy diciendo. Es tremendo. Eso nos enseña la palabra. Y mira, ¿por qué, pastor? ¿Por qué para Dios mi incredulidad tiene que ver con que yo sea infiel a Él? Yo no soy infiel a Él, incrédulo soy, pero no infiel. Cuando tú eres un incrédulo, cuando tú tienes falta de fe en tu corazón, eres infiel porque tu corazón empieza a corromperse. Y te voy a enseñar por qué. Fíjate pues. En Deuteronomio 9, cuando tú lees tu Biblia en Deuteronomio 9, la escritura en el versículo 8 nos dice que el pueblo de Israel provocó a Dios. ¿Y cómo lo provocó? ¿Cómo fue que lo provocó? En primer lugar, dice la palabra del Señor que Moisés estuvo por 40 días y 40 noches en el monte. Él estaba recibiendo la ley. Dios estaba escribiendo en las tablas con su dedo. Pero la demora de Moisés, que fue prolongada para el pueblo, les dio a entender que Moisés ya no iba a regresar. De plano dijeron, Moisés se murió ahí arriba, ya no va a bajar. Y empezaron a caer, a decaer en su fe, y la decadencia de su fe los llevó a una decadencia espiritual y se apartaron de Dios. El Señor le dice a Moisés, hey Moisés, ya tienes que bajar, ya no puedes estar más acá arriba, llévate las tablas, porque el pueblo que yo saqué de Egipto, ese pueblo se ha corrompido. Mira esto. Está corrompido el pueblo y este pueblo se ha apartado de mí. Este pueblo se hizo un ídolo. ¿Te recuerdas de eso? Deuteronomio 9:12. El ídolo era el famoso becerro de oro. ¿Lo recuerdan ustedes? Ok. Entonces, acá es donde viene la connotación interesante. Ellos fueron primero incrédulos y su incredulidad los llevó a ser infieles a Dios, creando un ídolo, creando otro Dios. Entonces, cuando nosotros dejamos de creer, cuando nosotros dejamos de confiar en Dios, pronto, tarde o temprano, tu vida se empieza a corromper. Tarde o temprano empieza a decaer, hay una decadencia espiritual y no me dejarán mentir. Y ojo con esto, Dios está hablando por algo. Tal vez algunos de acá en algún momento se frustraron en su vida. Tal vez muchos de acá estuvieron esperando algo que no llegó, que no se hizo o no ha venido aún. La paciencia se les acabó y como Dios no obró, dejaron de creer. Dijeron, no, eso no era para mí, Dios no lo hizo. Y entonces como dejaron de creer, pronto se empezó a corromper su espíritu. ¿En qué sentido? Hoy ya no están en el propósito de Dios. Se apartaron del propósito, se apartaron de los planes de Dios y se distanciaron del llamado. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ahora, por eso desde mi punto de vista, considero que la incredulidad es una puerta que da acceso al reino de las tinieblas a nuestras vidas. En el Salmo 78 se enseña una verdad clara que para mí es aterradora y es la siguiente, que una manera de revelarnos
contra Dios es cuando nos quejamos y cuando dejamos de creer que Él provee. ¿Cuántos pueden decir amén? Que los veo preocupados. Entonces, si hoy tú tienes incredulidad en tu corazón, quizá hoy venías a la iglesia, te levantaste pensando en un asunto y tú dijiste, no, es que Dios no va a hacer esto en mi vida. Dios no es capaz de hacerlo. Déjame decirte, con lo que hemos visto hasta ahorita, lo que estás haciendo. En primer lugar, le estás dando la espalda al cielo. En segundo lugar, estás rebelándote en contra de tu Creador, en contra de tu Padre. Estás rebelándote en contra de Dios y le estás diciendo que el Señor no es capaz, que Él no tiene poder para poder rescatar tu vida. Ahora, quiero que veas algo que yo encuentro totalmente triste y ahorita vas a ver cómo se corrompe la vida del ser humano cuando tiene incredulidad. Esto que encuentro es lamentable y es de que el pueblo de Israel, recordemos, el pueblo de Israel tenía promesas poderosas de parte de Dios. Tenía promesas de sustento, de liberación, de bendición, de cuidado, de protección, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos estamos conscientes de esto? Ok, el problema del pueblo de Israel, ¿cuál fue? ¿Por qué es de que el pueblo de Israel no pudo tener toda la bendición que Dios quería darle? En primer lugar, porque ellos no recibieron la palabra. Segundo lugar, no recibieron las promesas y entonces ellos no creyeron en las promesas y no actuaron de acuerdo a ellas. ¿Cuántos hay acá así? Que reciben una palabra de Dios, la oyen, no la creen, no la reciben, no la creen y no operan en base a ella. Ese que estoy diciéndote ahorita, esa es la esencia de la acusación que hace el salmista contra el pueblo de Israel en el Salmo 78. Debido al estado y a la condición incrédula del pueblo, el pueblo no estaba viviendo como Dios había diseñado. El pueblo de Israel no estaba viviendo como Dios pretendía que vivieran, no habían levantado las alas a las alturas del llamado. Por el contrario, ellos estaban viviendo por debajo del llamado. Y cuando tú vives por debajo del llamado, puedes verlo en la Biblia claramente con el pueblo de Israel. Vas a vivir una vida miserable, vas a vivir una vida debilitado, vas a vivir una vida desalentado. Si tú vienes hoy desalentado, si tú vienes hoy y te sientes miserable, te sientes de la patada y no sabes por qué estás ahí sentado en la iglesia escuchándome, te voy a decir qué es. Porque estás viviendo por debajo de tu llamado. No estás viviendo la vida que Dios diseñó para ti. Y esto es lamentable. Ellos fueron destinados ¿para qué? Fueron destinados para que ellos pudieran permanecer como el pueblo santo de Dios que reflejara al mundo la gloria divina del Padre. Pero no fue así. Cuando tú ves el Salmo 81, unas hojas después, Salmo 81, Dios mismo les dice al pueblo de Israel lo que el pueblo de Israel pudo haber llegado a hacer, pero no fue. Les dice lo que pudieron haber tenido si ellos tan solo, y ojo acá y escucha iglesia, hubieran vivido una vida diferente si tan solo ellos hubieran puesto sus ojos en Él, su confianza en Él y se hubieran caminado en sus caminos. Te voy a enseñar una pequeña fracción para que tú veas de lo que estoy hablando. Mira el Salmo 81. Dice la palabra del Señor, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, fíjate, por tanto, dice, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería ¿para cuándo? Para siempre. Siempre estarían en victoria. Siempre tendrían el sustento, siempre tendrían bendición, siempre contarían con el cuidado, siempre tendrían la protección de Dios. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo. ¿Te das cuenta que los hijos de Dios no fueron diseñados por Dios para comer migajas? Dios te diseñó para que tengas lo mejor. Y dice la palabra del Señor, y con
miel de la peña les saciaría. Ahora, acá se muestra en este bloque, en estos versículos, lo que el pueblo de Israel pudo haber tenido en su vida, pero no lo tuvo. Si tú vas a la Biblia, te vas a dar cuenta que están registradas miles de formas en las que el pueblo de Israel siempre limitó el poder de Dios en sus vidas, con su incredulidad. Esta semana subí un post a las redes sociales y mira lo que dice: si Dios todo lo puede, ¿por qué lo voy a limitar con mi falta de fe? Yo subí esto y tal vez no lo habías visto, tal vez lo viste y te fuiste de largo y no le pusiste atención, pero creo que es un tiempo de poner atención a lo que Dios está hablando. Porque la pregunta está muy bien planteada. ¿Por qué vas a limitar a Dios si Él es el Todopoderoso? Creo que todos acá sabemos lo que dice la palabra del Señor en Lucas, en el 1:37. La palabra del Señor dice que para el Señor no hay nada imposible. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo han oído? Ahora mira pues. Entonces cuando yo puse este post, el punto era generar dentro de ti controversia y meditación. Que tú te pusieras a pensar que la vida que tal vez hoy estás viviendo es porque tú estás limitando a Dios. ¿Por qué lo vas a limitar? ¿Estás limitando a Dios? ¿Estás poniéndole a trabas al poder de Dios para que no te bendiga? ¿Porque eres incrédulo? Y esto me encanta porque muchas de las cosas que nosotros anhelamos, muchas de las cosas que hemos esperado tener, no las tenemos porque somos incrédulos. ¿Te has dado cuenta de algo? Que cuando estamos sumergidos en presión, estamos en el desierto, cuando estamos en situaciones difíciles, situaciones apremiantes, situaciones que nos tienen atrincherados, donde hemos perdido el control de nuestra vida, cuando viene a abrazarnos el desánimo y la desesperación porque no hay modo que se solventen las cosas a nuestro alrededor, ¿te has dado cuenta que esas palabras que hoy dijimos, sí la creo, sí la he leído, de que para Dios no hay nada imposible, a la hora de la hora, todo eso que conocemos nosotros se desmorona? ¿Por qué? Porque en la práctica nos cuesta sostener la teoría y nuestra teología. Dejamos que se desplome nuestra confianza en Dios y que tiemble nuestra seguridad en Él. ¿Cuántos pueden decir amén? A mí me ha pasado. Tal vez muchos pastores te digan, no, es que hay que, mi hermano, uno sólido, pero a mí me ha pasado. Hay momentos que en medio de la adversidad nos tiemblan las piernas. Hay momentos que en medio de la adversidad dudamos que Dios nos pueda socorrer. Dudamos de su capacidad, dudamos de su poder, dudamos de su amor, de su misericordia, de su bondad. ¿Quién viene endemoniado, muchacho? Dije, ya venía la Dina, dije, la vamos a liberar. Oye, está raro todo, muchachos. ¿De verdad quién viene con un espíritu inmundo? Entonces, miren pues, retomemos. Cometemos el gran error de poner nuestra mirada en donde no tenemos que ponerla y entonces empezamos a hundirnos en los problemas, en las circunstancias difíciles y ahí es cuando empezamos a limitar el gran poder de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos incrédulos. Cuando te empiezas a hundir, empiezas a tener pensamientos en contra de Dios, pensamientos en contra de su palabra, pensamientos negativos, empiezas a hablar cosas que no son. Me voy a morir, me voy a hundir, uy, esta enfermedad sí me va a llevar a la tumba. Ay, en tantos meses me van a estar cafeteando. ¿O no? Empezamos a pensar, empezamos a hablar y empezamos a actuar acorde a lo que pensamos y hablamos. ¿Cuántos honestamente hemos expresado esas mismas palabras con las que empecé en el Salmo 78:19? ¿Cuántos hemos dicho, Señor, ¿serás capaz de hacer esto? Señor, ¿podrás ayudarme en mi enfermedad? Señor, ¿podrás tomar control de mi matrimonio? Señor, ¿podrás ayudarme con la enfermedad de mi hijo? Señor, ¿podrás ayudarme? ¿Podrás sustentarme en medio de mi desierto, en el desempleo? Señor, ¿podrás ayudarme?
¿serás capaz de cumplir lo que has prometido en mi vida? Tal vez tú venías hoy en el carro, en el bus, y ya venías entrando a la iglesia y tal vez ya venía ese pensamiento sembrado de parte de Satanás en tu mente. Las circunstancias, déjame decirte algo. Hay cosas, por eso estoy predicando esto, porque el Señor me decía que hay cosas en las que estamos pasando, estamos transitando ahorita que requieren de fe. Requieren de fe, requieren de confianza. Pero cuando quitamos nuestra mirada de Dios, del poder de Dios, de su palabra, y volteamos a ver las circunstancias, empezamos a hundirnos. ¿Cuántos hoy vinieron así? Señor, ¿será que algún día vas a cumplir tu palabra en mi vida? ¿Será que fue mentira? ¿Será que eres capaz, Señor? Padre, me van a quitar la casa. ¿Tú me podrás, Señor? ¿Será que puedes levantar una situación para que yo pueda solventar mi deuda? ¿Será que tú puedes sanar a mi padre, a mi madre en este lecho de enfermedad? ¿Será que puedes abrir, Señor, caminos en el desierto? ¿Será que puedes, Señor, darme agua de la roca? ¿Será que puedes darme una situación posible en este panorama que es totalmente imposible? Un panorama que los médicos dicen que no se va a hacer. Un panorama donde las estadísticas dicen que nadie ha sacado su negocio de esta situación. ¿Sabes qué es lo triste? ¿Qué es lo que me duele? Que muchos, yo lo he hecho. Por eso yo soy el primerito acá. Yo lo he hecho. Y lo triste es que hemos experimentado su hermosa presencia. Hemos experimentado su poder. Miren, muchachos, yo he visto milagros de Dios a la gran, tremendos. De hecho, estábamos hablando, ¿te recordás, Arturo, de un milagro que el Señor había hecho? Y mi suegra, pero ¿por qué no me lo había contado? Que se me había chispoteado. Y como no me es grata su visita, entonces por eso. Mire, menos mal no está los libros. Mire, pues, ahí cortan eso. Entonces, ¿por qué no me lo había contado? Porque no, se me fue. Pues estábamos recordando un milagro. Yo ya lo he contado, pero no me voy a cansar de contarlo. Una vez con el stand que la gente estaba atrapada y salieron como 50 empleados y llevábamos harina, trigo y un montón de cosas. Y alguien dijo, hay que darles de comer porque tienen hambre, démosles de comer. Y empecé a orar y todo. Yo no sabía si había comido o no. Yo solo como dijeron, hay que darles de comer, pues démosles de comer. Oramos y de 2 filitas de pan comieron 50 personas y todavía sobró. Eso es impresionante. Pero cuando a veces he estado sumergido en pruebas, se me olvida eso. Se me olvida esa provisión. Y estoy ahí temblando y llorando, Señor, ¿será que vas a hacer algo? ¿O me vas a dejar morir en esto? Porque se nos olvida. Hemos experimentado su poder, venimos domingo a domingo aquí a escuchar su palabra, oímos mensajes en la radio, vemos mensajes en la tele donde hablan del Señor, vemos mensajes en las redes donde dicen del poder de Dios y aún así, en medio de las tribulaciones, creemos que el Señor nos va a abandonar. Muchas de las cosas que has soñado, que has pedido, que el Señor ha prometido, no las tienes porque eres incrédulo. Mateo, ahí lo puedes ver en pantalla. Mateo 13:58 dice que la gente de Nazaret, del pueblo donde Jesús creció, no creía en Jesús, por eso Él no hizo muchos milagros. ¿Estás comprendiendo? Por eso no hizo muchos milagros, porque no creían. Tu incredulidad es lo que limita a Dios. Solo dime algo, por favor. ¿Cómo Dios? Eso me preguntaba yo. ¿Cómo Dios va a obrar un milagro, Chopper, en tu vida? Si a cada rato estamos cuestionándolo. Si a cada rato andamos dudando de su capacidad. Si siempre andamos evaluando si de verdad tiene el poder para ayudarnos o no. ¿Cómo Dios va a hacer un milagro? Lo que quiero que veas es lo siguiente.
El por qué no responde Dios, por qué no vemos milagros, por qué Dios no me ayuda en mi crisis financiera, por qué Dios no me ayuda con mi empresa, por qué no me ayuda con mi trabajo, por qué no me ayuda con la salud, por qué no me ayuda en mi matrimonio, con mis hijos. ¿Por qué Dios no me ayuda? Te voy a decir algo, iglesia. El problema no es de Dios. El problema no radica en Dios. El problema no radica en el cielo. El problema radica en tu incredulidad. Te voy a contar una historia. Hace un tiempo atrás, un hombre millonario, pero muy bondadoso, llegó a una región, llegó a una ciudad, y cuando llegó a la ciudad, él mandó a hacer unas impresiones y publicó en todos lados, en tiendas, en postes, en árboles, publicó que él iba a estar dispuesto a pagar la deuda de cualquier persona que llegara, no importara la cantidad, él la iba a pagar siempre y cuando estas personas llegaran con él en los horarios de 8 a 12 del mediodía. Pasaron las horas, eran las 11:30 y de repente llegó un fulano ahí con mucha timidez y con vergüenza y tocó y le dice: mire, señor, disculpe, es que yo leí algo, pero decía que usted iba a pagar las deudas de uno. ¿Es así? Sí, pase adelante, le dice. Lo sienta, ¿cuánto usted debe? Debo tal cantidad. Le emite el cheque y le dice: ok, aquí está el cheque para que pagues tu deuda, pero te tienes que sentar y vas a poder salir de acá después de las 12. Perfecto, le dijo. Ya tenía el cheque. A las 12 menos cuarto llegó otro fulano con la misma cosa, así hasta con todo chiviadón, todo con pena. Y le dice: sí, pase adelante. Le emite el cheque. A las 12:01 los dejó salir. Cuando los dejó salir, un montón de gente estaba afuera, riéndose de ellos, diciendo: qué tonto, eres un crédulo, te engañaron. Cuando en eso ellos mostraron los cheques y todos se quedaron asustados, y cuando vieron que de verdad sí les habían dado cheques, salen corriendo y van a tocar la puerta: ábrenos, ayúdanos. Pero lastimosamente ya no se les abrió. ¿Por qué? Por incrédulos. Así que por su incredulidad regresaron tristes a sus hogares y sobre todo todavía endeudados. Y así pasa con nosotros. Los recursos del cielo son ilimitados para nosotros, sus hijos. Dice la palabra del Señor que para el Señor no hay nada imposible, iglesia. Te voy a decir, la palabra del Señor dice en Hebreos 13:8 que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Qué quiere decir? Que si ayer hizo caminos en medio del desierto, hoy lo va a hacer. Si el Señor sacó agua de la peña, hoy lo va a hacer. Si el Señor le dio de comer, mandó cuervos para que le dieran de comer a su profeta, hoy también lo va a hacer en tu vida. Si el Señor sanó enfermos, lo va a hacer. Si el Señor levantó un muerto, ya estoy hablando de un muerto, no de una enfermedad, pues. Levantó un muerto, lo va a hacer en tu vida. Cuando yo estoy en conflictos, te voy a decir algo de que ahí ando medio aguado y que, ay, Señor, ayúdame, porque así somos de chillones. Se me olvida, mucha, que el Señor levantó al hermano Javier de la muerte. Ya estaba muerto, lo habían desconectado, 6 minutos de muerto, y el Señor lo levanta al viejito. Y entonces, ¿por qué vamos a dudar si el Señor puede dar vida donde ya no hay nada? Tal vez tu empresa está muerta, tus sueños están muertos, crees que tu salud está muerta, pero el Señor todavía sigue dando vida. Y seguirá dando vida, porque Él es el mismo. Así que, déjame decirte algo. ¿Por qué vamos a dudar de Él? ¿Por qué vamos a dudar de su capacidad? ¿Por qué vamos a estar cuestionando su poder? Quizá ahorita que estoy hablando te estás poniendo a pensar en cuántas bendiciones se han ido de tu vida o no has recibido por incrédulo. ¿Cuántas oportunidades se te han escapado por incrédulo? ¿Ah? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿No dice la Biblia que al que cree todo es posible, pero al que cree en su corazón, no dice que al que de verdad cree todo le es posible? Al que de verdad cree, todo es posible. Entonces, si hoy no tengo lo que he soñado, lo que Dios ha dicho en su palabra que es para mí, hay un problema. Y no está ahí arriba, está aquí. Está en mi corazón. Te voy a preguntar algo. ¿Tan fuerte han sido las circunstancias que estás viviendo
como para que hoy no tengas fe? Iglesias hoy están llenas de gente, así como acá. Están gente cantando, adorando a Dios, aplaudiendo, pero son incrédulos. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Qué cosas están diciendo? ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡No lo vas a lograr! ¿Qué cosas están diciendo eso? ¿Qué voz estás oyendo? ¿Estás oyendo lo que dice el diablo y las circunstancias? ¿Estás oyendo lo que dice Dios? Te voy a enseñar algo. En Marcos 9:14, te puedes ir ahí. En Marcos 9:14 hay una historia que a mí me enternece. Y te voy a decir porque soy padre. Había un padre que estaba ahogado en la desesperación, tenía una pena profunda, estaba dolido, estaba angustiado porque su hijo estaba siendo atormentado por un demonio. Era un demonio, en unas versiones dice mudo, pero en otras versiones, las Américas, dice que era una enfermedad que era la epilepsia. Entonces este muchacho era epiléptico y el padre desesperado vio como su única opción a Jesús. Y va a Jesús, pero cuando llega a Jesús estaba en el monte, él se estaba transfigurando, ¿se recuerdan? Con otros de sus discípulos, pero habían unos abajo y cuando llega con ellos dijo, wow, si estos son los seguidores de Jesús, también tienen el mismo poder, y va con ellos, les lleva a su hijo, y el problema es de que pasaron las horas y los discípulos no pudieron hacer nada. Delante de sus ojos estaba desplomando su esperanza de ver a su hijo sano. Delante de sus ojos se le estaba yendo la idea de que un día su hijo se iba a poder levantar de esa enfermedad. Su fe se desmoronó, no tenía fe, dejó de creer, porque las circunstancias lo obligaron, lo arrodillaron, la vida lo arrodilló. Y él estaba asustado porque su hijo se iba a morir. Cuando Jesús baja del monte, dice que vio ese gran alboroto que había ahí porque estaban discutiendo sus discípulos con los escribas. Los escribas trataron de sacar provecho de la situación. Cuando Jesús vio eso, dice, ¿qué pasó? Y dice Mateo 17, dice que este hombre se postró delante del Señor, se arrodilló delante de él, se postró. Y dice que le contó todo el asunto que estaba sucediendo. Le cuenta que la vida le estaba gritando a voces que se iba a morir su hijo. Que todo lo que él estaba haciendo era por gusto porque era imposible que su hijo sanara. Así que este hombre le cuenta a Jesús y cuando Jesús escucha la historia, lo primero que hace es reprender a sus discípulos por incrédulos. Porque este hombre estaba enfermo porque sus discípulos eran incrédulos. ¿Cuánta gente no ha sanado porque somos incrédulos? Estás ahí orando, sí, el Señor lo va a sanar y por dentro, ay Señor, en nombre de Jesús, ¿qué? ¿Ah? ¿A cuántos se le mueren los enfermos en lugar de sanarlos? Hay unos de aquí que ya no los mando porque se les mueren, de verdad, entonces mejor ya no van. Pero viene y le cuenta la cosa, regaña a sus discípulos, les llama la atención y se pasa llevando de corbata también a los escribas. Y les dice, ay, generación incrédula. Y dice Jesús de que después de que los regaña, les llama la atención, les dice, tráiganme el muchacho. Y aquí es donde vemos nosotros esto, y te lo voy a poner en pantalla. Dice que le trajeron al muchacho, y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante se sacudió con violencia al muchacho, y cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Mira lo que dice el 21. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su niñez. La pregunta es, ¿por qué lo llevó si desde su niñez hasta ahorita? ¿Por qué? Si desde la niñez él padecía de esta cosa, de esta enfermedad, ¿por qué tan tarde? Y así pasa con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque tenemos fe en el amigo, tenemos fe en nuestros padres, tenemos fe en nuestros negocios, tenemos fe en nuestras empresas y al último que llegamos es a Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Por qué en lugar, cuando vienen los problemas, no vas de rodillas y vas a clamar al Señor, vas a pedir su ayuda, sino que lo primero que tratas de hacer es salir por tus propias pistolas?
No estoy diciendo que esté mal. Lo malo es de que primero tienes que involucrar a Dios. Entonces dice, y este le respondió desde su niñez, mira lo que dice el 22. Muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Esto me encanta. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le respondió, ¿cómo que si tú puedes? ¿Cómo que si tú puedes? ¿Cómo es esto? Mira, al que todo es posible, al que nada se le niega, vienes tú a veces y le dices, Señor, ¿será posible esto? ¿Será posible que pueda yo sanar? ¿Será posible, Señor, que pueda salir de esta crisis económica? ¿Y cómo te atreves a decirle? Eso es lo que le está diciendo el Señor. ¿Cómo te atreves a mí a decirme, ¿será que puedes? ¿Cómo que sí puedo? Y le dice, todas las cosas son posibles para el que cree. Y mira lo que dice el 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Ayuda a mi incredulidad. Ahora, vemos nuevamente algo. El milagro no se dio por la incapacidad de Dios. No se dio por la incapacidad del cielo. No se dio por la incapacidad de Jesús. Se dio por la incapacidad del hombre. Se dio por la incapacidad de los discípulos. Ellos no creían. ¿Te das cuenta de esto? Dios puede resolver cualquier situación en la que nosotros estemos. El problema es, ¿tú crees que Él pueda resolver cualquier situación? Él puede. Ahora te voy a enseñar algo, eso me da risa, porque dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Bueno, ¿cree o no cree? ¿Ah? ¿Cree o no cree? Es como que me llevo a Norman al puerto, hay un calor de 63 grados, nos estamos casi que cocinando y diga Norman, ¡ay, qué calor! Me voy a poner chumpa. ¿Cuántos de nosotros le decimos al Señor, sí, pastor, yo creo, y nos levantamos aquí emocionados y confieso, pero por dentro no creo? Por dentro soy un incrédulo. Crédulo por fuera, incrédulo por dentro. ¿Cuántos de nosotros somos así, honestamente, muchachos? ¿Cuántos de nosotros, sí, el Señor todo lo puede, y por dentro, no, esto sí no puede? Este hombre estaba librando una lucha interna. Él quería creer, pero era incrédulo. Y hay muchos de nosotros que queremos creer, pero nos gobierna la incredulidad. Lo que me gusta es de que en el versículo 28, después de que el Señor sana al muchacho, se va a la casa, dice la palabra, y cuando ya están en la casa se le acercan los discípulos y le dicen, Señor, ¿por qué no lo pudimos sanar? Señor, ¿por qué no pudimos tener éxito? Señor, ¿por qué no pude tener éxito en mi matrimonio? Señor, ¿por qué no sané de esta enfermedad? Señor, ¿por qué mi empresa quebró? Señor, ¿por qué no se me abren las puertas como se le abren a otros? Y el Señor, en Mateo 17:20, ¿cuál es la respuesta? Yo no sé si tú te recuerdas qué es lo que el Señor responde. ¿Por qué es que no lo pudieron sanar? Por vuestra poca fe. Eso es lo que dice Mateo. Pero te voy a decir que la traducción no es la correcta. La traducción correcta es porque ustedes no confían en Dios. Y ahorita te voy a demostrar por qué. Mira, pues, si hubieran tenido poca fe, aunque sea como un granito de mostaza, que es como una cabecita de alfiler, si hubieran tenido, aunque sea esa poquita fe, ellos hubieran logrado el milagro. Y te voy a enseñar por qué. Porque en Mateo 14, la Biblia nos enseña que Pedro caminó sobre el agua. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Jesús se aparece en medio del mar, caminando en el agua, y gritan, ¡ay, es un fantasma! ¿Cuántos recuerdan de esto? Y el Señor les dice, no, hombre, tranquilos, no se alteren, soy yo. ¡Ah, Señor, si eres tú, manda que yo camine! ¿Se recuerdan del bocón de Pedro? ¡Manda que yo camine en las aguas! Ok, ven. Y empieza a caminar. ¿Cuántos recuerdan ese episodio? Empieza a caminar en el agua. Pone sus pies en el agua, afirma sus pies en el agua, porque tenía fe, estaba viendo a Jesucristo, pero dice la Biblia que cuando empezó a soplar el fuerte viento, cuando se empezó a poner turbulenta el agua, él volvió a ver las circunstancias y ¿qué sucedió? Tuvo miedo y se hundió. Cuando el Señor lo rescata, lo sube a la barca, me imagino todo azareado, pero se subió, y todos así, Pedro. Pues cuando se sube a la barca, ¿qué es lo que el Señor le dice?
¿Te recuerdas qué es lo que el Señor le dice? ¿Qué le dice? Hombre de poca fe. Ahora te voy a enseñar algo. Su poca fe lo llevó a caminar en el agua. Su poca fe lo llevó a caminar en el agua. Entonces, tener poca fe no es pecado, pero es peligroso. ¿Comprendes esto? Tener poca fe no es pecado, es peligroso. Porque cuando tienes poca fe, entonces tu fe va a ser frágil, va a ser quebradiza, no va a ser sólida. Cuando veas que se levantan las circunstancias, te vas a hundir. Y muchos de los que estamos acá, lo que tenemos es poca fe. Pero nuestra poca fe puede crecer cuando nuestra fe está sustentada, nuestra fe débil, en un Dios fuerte. Entonces sí puede crecer nuestra fe. El problema es cuando no hay fe. ¿Comprendes esto? Tu poca fe te puede llevar a sanar. Tu poca fe te puede llevar a ver un milagro. Pero si tu fe es poca, va a ser débil. Y cuando venga el milagro, pero también a la par se levanten los truenos, los rayos, las centellas, se mueva el agua, venga la tormenta, te vas a hundir. Voy con el médico, yo creo, sí Señor, yo voy a ser sano en el nombre de Jesús. Voy con el médico y el médico me dice, miren, encomiéndese a Dios. ¿Cómo salimos de la consulta? Me voy a morir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ah? Señor, tú me vas a levantar. A mí me ha pasado, Señor, vamos a poder pagar esto. Y en el nombre de Jesús, cada domingo es la misma fe. En el nombre de Jesús, Señor, cuando veo los diezmos, me da la chiripiorca, muchacho. Puro títere, que ya no están usando, me desplomo. Y yo digo, bueno, y a levantarme. ¿Por qué? Porque a veces es poca fe. A veces es poca fe. Necesitamos levantar nuestra fe para que cuando venga la tormenta sigamos viendo a Jesús y no pongamos atención a las circunstancias. ¿Estás comprendiendo, iglesia? ¿Cuántos están poniendo sus ojos hoy en las circunstancias? ¿Cuántos están viendo hoy los problemas en vez de ver a los ojos del maestro? ¿Cuántos están creyéndole más a Satanás que te dice que sí te vas a divorciar? ¿Cuántos están creyéndole a Satanás que te dice, mira papito, a fin de mes se cierra tu empresa? Ya no más, solo julio y ahí se acabó porque ya no das. Ya has estado aguantando mucha pérdida, ya no más, se cierra tu empresa. ¿Cuántos de ustedes le están creyendo a Satanás? Salen, Señor, tú me vas a dar trabajo. Cuando miras la gran cola que hay 300, te regresas a tu casa. ¿Ah? Señores, ¿cuántos estamos poniendo los ojos en las circunstancias? Honestamente. Te voy a decir por qué Dios me está poniendo a hablar de este tema. Porque nuestra fe es débil. Porque nuestra fe es quebradiza. Porque decimos que creemos en Dios y a la hora de los pleitos nos empezamos a hundir. Dios puede hacer crecer nuestra poca fe. Y claro que sí. Antes me ponía de mal humor. Cuando los domingos, hermano, miraba los diezmos y decía, enojado. Yo decía, no es posible, Señor. Y le discutía a Dios. Ahora los veo, claro que golpean, pero diga conmigo, o sea, la vida. Simple, el Señor siempre provee. Yo no sé si te he contado, pero le estaba contando a mi grupo. Hay una persona que de hecho nos mira en Estados Unidos y esa persona nos diezma. Entonces cuando yo salgo aquí a la iglesia yo digo, Dios mío, bueno, tú vas a proveer. Me está llamando el lunes, me dice, mira, le deposité tal cantidad. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque si tú tienes esa poca fe, Él va a dejar que camines sobre las circunstancias. Dice la Biblia que Él mandó a que tuvieras tus pies como de sierva y camines ¿en qué?
en las alturas sobre las circunstancias. Y Dios quiere que te levantes, pueblo, creyendo, confiando, aferrándote a la palabra. Ponte de pie.